Bienvenida a la clase de los juveniles. Estamos en la última lección de este cuarto trimestre del año. Queremos agradecer a Dios por realmente habernos cuidado, estar en la pandemia. Tenemos que ver las cosas de otro punto de vista con esta pandemia. Si puedes ir a tu iglesia, ve a tu iglesia, sigue las medidas de distanciamiento social. Si tienes un síntoma del COVID, puedes quedarte en tu casa, pero nosotros tenemos que continuar mientras vivamos en este mundo confiando en el poder de Dios. El título de la lección es quedarse mirando al cielo o estar como viendo la tierra. Bueno, la lección de esta semana tiene que ver mucho en relación con tu misión, con tu proyección de lo que tú tienes que hacer por Jesús o estás del lado de Jesús, porque estamos nosotros viviendo bajo una batalla que ya pronto va a finalizar cuando venga Jesús, y hay dos ejércitos, el de Jesús y el de Satanás. No hay nadie que se quede en la mitad del ejército, se quede en la mitad, porque nosotros tenemos que comprender que hay una misión, hay una batalla en la cual nosotros tenemos que luchar, pero no es una lucha con pistolas, es una lucha espiritual usando la Biblia y los mensajes que Dios tiene para nosotros, para poder nosotros comprender acerca de Jesús y su misión. Vimos en las lecciones anteriores que Jesús había resucitado, y entonces estuvo con sus discípulos un poco más de tiempo, y llegó un momento cuando él estaba con los 11 discípulos porque Judas había muerto, y subieron al monte y Jesús ascendió al cielo, y los discípulos lo vieron por última vez a Jesús, y entonces miraban cómo Jesús iba al cielo y escucharon la voz de unos ángeles que decía: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como lo habéis visto hoy. Y eso es importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta de, de la importancia, la confianza que nosotros profesamos en creer y en aceptar que Jesús viene por nosotros y que Él subió al cielo. Bueno, el asunto fue que cuando la Biblia nos dice que los discípulos fueron como las campanas. Las campanas sirven para anunciar un mensaje. Hay campanas grandes y campanas pequeñas, ¿verdad? Las campanas anuncian matrimonios, día de independencia, funerales, cuando muere un rey, peligro y victoria también. O sea, las campanas siempre están dando un mensaje, anuncian la hora, ¿verdad? Ahora ya casi no se usan muchas campanas, pero hay iglesias que mantienen todavía las campanas en diferentes lugares. Hay campanas famosas en el mundo. Por ejemplo, en Rusia está la campana más grande del mundo. Eh, en Perú hay una campana, en Cusco hay una campana que está hecha de oro, ¿verdad? Y el sonido es muy hermoso. Las campanas pueden ser de diferentes materiales: hay de oro, hay de plata, hay de bronce, de cristal, de madera. En Japón hay personas, monjes, que han hecho campanas por más de 1000 años y son especialistas en hacer este tipo de campanas. Las campanas grandes representan a los adultos, las campanas pequeñas a los jóvenes, a los menores, ¿verdad? Pero todos tenemos que hacer algo, tenemos que anunciar que Jesús viene pronto. El asunto es que, ¿cuál es tu misión? Los discípulos, cuando ellos vieron a Jesús ascender al cielo, ellos querían que Jesús retornara y comenzaron a ir por todas partes del mundo, por todo el imperio romano, comenzaron a ir predicando el evangelio de Jesús, y lo lograron. Ellos, sin usar tecnología, sin usar folletos, revistas, Biblias, impresos, CDs, Zoom, sin usar Facebook, llegaron a que todo el imperio conociera quiénes eran los cristianos y quién era Jesús. Y si comparas con nuestra vida, hoy día nosotros no hemos llegado, el vecino ni siquiera sabe quién es Jesús. El vecino tuyo ni siquiera sabe que tú eres adventista. Pero los discípulos realmente, ellos llegaron a todas partes del mundo en esa época cuando no había tecnología. No había iglesias, no había
conquistadores ni aventureros, pero todos ellos llegaron a esa parte del mundo. Pero mire esta campana. Esta campana no tiene lengua. Esta campana que tú ves ahí está linda, hermosa, preciosa, dorada, pero no tiene lengua. Esta campana representa a aquellos cristianos adventistas que nunca hablan de Jesús. Tienen miedo, quizá vergüenza, aunque están bien vestidos, se les ve bien, pero no hablan de Jesús porque están mudos. Así que tú eres este tipo de campana. Ahora, esta campana tiene la lengua muy larga, ¿ves? Su sonido es muy diferente porque su lengua es muy, el tiriteo es muy largo. Esta campana representa a aquellos que hablan mucho, hacen muchas cosas, pero nunca hablan de Jesús, hablan de su vida, de su trabajo, de que sueñan ir a la universidad, que no es malo. Hablan de su novia, hablan de su familia, de cómo celebran la Navidad, qué se van a comprar, pero nunca hablan de Jesús. Los amigos escuchan historias, cuentos de sus cosas, pero nunca hablan de Jesús. Tú eres este tipo de campana porque puedes estar hablando mucho, ser muy amiguero, muy familiar con la gente, muy amable, pero nunca hablas de Jesús. Las personas a veces dicen, no, que tus acciones hablen acerca de Jesús, pero no, tú necesitas hablar de Jesús a otras personas. En cambio, miren, esta campana está rota, eh, está rajada y no da un buen sonido porque está rota. Puede haberse roto por algo que pasó en su vida. Esta campana posiblemente se rompió porque alguien disparó contra ella. Esta campana rota o rajada representa a aquellos que tienen mala conducta, pero hablan de Jesús. O sea, el primero, él no hablaba de Jesús, era mudo. No hablaba de Jesús. Tenía miedo, vergüenza. El segundo habla mucho, pero no habla de Jesús. Y esta campana se porta mal en la casa, con los amigos, pero está hablando de Jesús. Entonces, el sonido de este mensaje no es correcto porque no está haciendo lo apropiado. Entonces, de esas personas que pueden estar portándose mal, fumando o drogándose o robando o burlándote de las chicas o chicas de tu escuela, pero estás hablando de Jesús. Algo no coordina, ¿verdad? Ahora, Dios quiere que todos seamos niños, adolescentes, adultos, seamos buenos cristianos y prediquemos el mensaje de que Jesús viene pronto. O sea, tú tienes que ser una campana activa. Ahora, Jesús cuando ascendió al cielo les dijo que iba a estar con ellos. Jesús está con nosotros. Si tú miras a tu alrededor, tienes una casa, tus padres han tenido trabajo, tienes comida, quizás no mucha, pero tienes la necesaria, tienes ropa, tienes una iglesia, es porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y aparte, la venida de Jesús ha sido la esperanza de todos los cristianos. Los cristianos, esta es la esperanza de ver a Jesús regresar por segunda vez. No soy profeta, soy maestro de niños. Y yo estoy seguro, creo que la pandemia del COVID va a llegar hasta la venida de Jesús. Así que la venida de Jesús ha sido nuestra esperanza. Los primeros cristianos se decían unos a otros, Maranata, el Señor viene. Cada vez que ellos se encontraban, porque el cristianismo no era una religión permitida por las autoridades romanas, así que ellos guardaban silencio. Así que cuando alguien se encontraba con otro de la misma iglesia, le decía Maranata. Entonces decía el Señor viene. Pero los otros escuchaban Maranata, pero no escuchaban, pero no sabían que esas dos personas eran cristianas. Así que los cristianos, cuando se encontraban, no se decían hermano o hermana, como decimos en la iglesia. Se decían Maranata, el Señor viene pronto. Y los apóstoles consideraban el regreso de Jesús como una esperanza bendita, ¿no? Donde ellos llegaban, siempre recordaban la promesa que Jesús iba a venir por nosotros. Nosotros somos adventistas del séptimo día y nuestro nombre tiene ese mensaje. Somos adventistas, esperamos el advenimiento de Jesús. Ahora, tú tienes que saber algunas cosas en cuanto a la venida de Jesús.
Jesús vendrá con tres propósitos: hacer justicia, quiere decir, va a parar la violencia, la maldad, el robo, el narcotráfico, va a parar todo eso. Va a resucitar a las personas que han muerto, ¿no? Y luego va a reunir a todos sus redimidos que le han seguido a través del tiempo para llevarlos al cielo. Ahora, no sabemos cuándo Jesús va a volver. Hay pastores que dicen, hay gente que dice que en 3 años, 5 años, en 10 años, este año, y eso lo único que sabemos que la promesa de la venida de Jesús ha sido dada por más de 300 años, 300 veces en el Antiguo Testamento es mencionada, ¿no? Ahora, nosotros no podemos decir la fecha ni la hora, porque no lo sabemos porque vamos a proclamar. Cuando Jesús venga, los muertos van a resucitar. O sea, el hermano que murió de COVID, yo crecí en la iglesia adventista, tengo más de 45 años en la iglesia, he visto muchos hermanos que han muerto esperando la venida de Jesús. Así que cuando Jesús venga, todos esos hermanos van a resucitar, ¿no? Los muertos van a resucitar y las familias que han sido separadas por la muerte, el COVID, van a encontrarse unos a otros. A mí me conmueve porque esta pareja perdió a su niña, se le murió, pero cuando Jesús venga, el ángel le va a entregar a los padres, a esos niños lo va a entregar. Ahora, cuando Jesús venga, será visto por toda la tierra, ¿no? Ese va a ser un milagro que Dios nos va a permitir y entonces nosotros vamos a poder encontrarnos con Jesús. La venida de Jesús va a ser en persona, o sea, va a ser en persona, pero Jesús no va a pisar la tierra, ¿cierto? Jesús va a venir en forma gloriosa, esta vez viene como un conquistador, vendrá y retornará por su pueblo. Ahora, ten cuidado porque Satanás va a intentar falsificar la segunda venida de Cristo. No lo sabemos, ¿no? No sabemos cuándo, pero sabemos que Satanás va a aparecer como Jesús y va a hacer las mismas cosas de Jesús y la gente va a pensar, pero Jesús va a venir así, arriba del cielo con los ángeles y la gente lo va a ver. ¿Cuáles son las señales de la venida de Jesús? Bueno, hemos dicho, no sabemos el día ni la hora. O sea, ten cuidado si tú lees o escuchas o informa a tu pastor si alguien en la iglesia o está diciendo que Jesús viene en el 2022. No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos, no sabemos solamente, no saben ni los ángeles, solamente sabe Dios el Padre. Guerras, rumores de guerras. Hemos visto la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto la guerra de Vietnam, de Corea, del Golfo Pérsico. Así que nosotros vemos diferentes tipos de guerras que están pasando aquí en este mundo, ¿no? Así que hay países que se están levantando, en Rusia, en Corea. Así que no es ¿cómo se llama? Algo que nosotros eh, podamos nosotros poderlo comprender, ¿no? Luego, ya hemos visto, como te digo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak. La maldad de muchos se ha multiplicado. Si tú sales a la calle, el niño que sale se pierde, ¿verdad? Muchachas que vemos en los diferentes programas, de cómo muchachas son asesinadas por los novios, por los amigos, en fiestas son drogados. La maldad ha llegado a tanto extremo que la gente no tiene miedo a hacer una maldad a otra persona. Le clavan cuchillos, los asaltan, los roban. La maldad ha aumentado muchísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta señora mató a su niño que era autista. La maldad nunca había, sí se escuchaba en el pasado, ¿no? De personas que matan a sus hijos, ¿no? Pero con esa cantidad que se escucha hoy día es terrible. Hijos que matan a los padres para quedarse con la fortuna, hijos que matan a los padres para ser libres, para quedarse con las cosas, son cosas terribles, ¿no? También los tiempos son peligrosos, la gente es avara, es soberbia, los niños son desobedientes a los padres, son calumniadores, no hacen caso a las cosas que Dios pide, ¿verdad? Y aquí tenemos una familia que yo hace poco vi el video, eran dos hermanos
que asesinaron a sus padres para quedarse con la fortuna que sus padres tenían. Y los mataron y ellos ahora están en una cárcel. Pero ¿quién iba a pensar que los dos hermanos iban a asesinar a sus padres, ¿no? Eh, pero son cosas que suceden, como te digo, ¿no? Dijo Jesús que habría hambre. El hambre no solamente se refería al pan, sino también un hambre espiritual. La gente quiere hoy día con esta pandemia saber qué va a pasar en el mundo adelante, ¿no? Si tú ves este mapa, eh, en la parte amarilla son personas que están pasando, eh, que pasan hambre, especialmente la zona donde está naranja. Este es un estudio que se hizo hace unos 6 años atrás, donde se veía en qué partes del mundo la gente tiene hambre, ¿verdad? Está pasando hambre por diferentes circunstancias, por pobreza, por qué sé yo. Pero es terrible, ¿cierto? Aquí en Norteamérica se bota comida, pero en esos países se tiene, ¿cómo se llama? Se tiene hambre, ¿no? Terremotos en diferentes lugares, hemos visto el terremoto de Tailandia, hemos visto terremotos en Corea, terremotos en Japón, terremotos en Haití, o sea que en Croacia, y entonces estamos viendo terremotos. La naturaleza se está revelando por las cosas de Dios. También por el ejército, también dice en Isaías que va a haber tormentas, tempestades. Hemos visto tormentas, huracanes que han pasado por diferentes lugares del mundo. Aquí tenemos muchas tormentas que han pasado en diferentes lugares que podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Y que han pasado por este planeta. Pestes, antes nosotros no teníamos idea de lo que era una peste porque no estaba pasando por nuestra época, no estaba pasando en nuestra época, pero con el COVID se ha demostrado qué cosas están pasando, qué cosas están sucediendo, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta nosotros de que lo que Jesús ha prometido, que hoy dice pestes, no peste, una sola, va a haber muchas más, y vemos que cada día en el mundo está creciendo esta enfermedad y que tenemos que tomar las precauciones. Tenemos que ver el lado positivo porque esta peste ha despertado en las personas el deseo de saber cuáles son los acontecimientos que vienen más adelante. Pero también nos está diciendo también esta peste que es una señal de la venida de Jesús. También la Biblia nos dice antes de la venida de Jesús que mucha gente va a decir yo soy Cristo, ¿no? En algunas partes del mundo, algunas personas, algunos predicadores, algunas personas dicen que son la reencarnación de Cristo. Si tú ves esta foto de aquí, ves una señora que ella ha dicho que ella es la mamá de Dios, que ella ha venido a la tierra a sembrar amor y tiene muchas iglesias y muchas personas que la visitan, ¿verdad? Esto sucedió en noviembre 13 de 1833, donde se muestra ya el inicio de la venida de Jesús, cuando el sol se va a oscurecer, la luna no iba a dar su luz y las estrellas cayeron, ¿no? Esto sucedió el 19 de mayo de 1780, cuando el sol y la luna se oscuren, y la ayuda de las estrellas fue el noviembre 13 de 1833, que es lo que te digo que fue el inicio de la última parte de esta tierra. También otra de las señales es que la gente se va a burlar. Hay programas, hay personas públicas, científicos, hay shows, hay programas en la televisión donde la gente se burla de Dios y de las historias de la Biblia, ¿cierto? Hay cosas que uno tiene que mirarlo y darnos cuenta que hay mucha gente que se burla, como en los tiempos de Noé se burlaban de Noé, así hay gente que se burla de Dios. También hay un aumento de gente que consulta, en vez de consultar a Dios, consulta a los muertos a través del espiritismo, se conectan con otras personas que quieren conectarse con el mundo de los demonios, porque ni siquiera son los espíritus. Satanás sabe tu voz, Satanás sabe las conversaciones que tú tienes con tu mamá, con tu amigo, y si muere uno de ellos, Satanás se te puede aparecer y usar la voz y las conversaciones privadas que tú has tenido con las personas, ¿verdad? En los últimos años Disney ha promovido mucho
la veneración a los muertos con la película Coco, entre muchos programas y series y películas que el mundo saca. Porque acuérdate que esas personas trabajan con Satanás y es un niño lindo, hermoso, que se va al mundo de los espíritus a buscar a su abuela o a alguien así, ¿verdad? También cuando se diga que hay paz y seguridad es cuando más debemos desconfiar porque el mundo está yendo de mal en peor. También dice que va a haber miedo, la gente tiene miedo al COVID, miedo a viajar en avión, miedo a los terroristas, y esto empezó desde el ataque terrorista del 2011. Y por supuesto, la misión que tú tienes que lograrla es la predicación del Evangelio. Gracias al COVID, el Zoom y el Facebook y otros sistemas han logrado que la gente se motive a predicar el Evangelio de Jesús porque Jesús viene pronto. Ahora, ¿cuál es tu misión? O te quedas en tu casa esperando a Jesús bajo la cama o tapado o cubriéndote por el COVID, o tú te dedicas a predicar a Jesús como lo hicieron los primeros cristianos, ¿no? Si tú recuerdas, los primeros cristianos llegaron a todo el territorio romano y era extenso. Si tú ves un mapa de la Roma imperial, ellos llegaron ahí y cruzaron la frontera, llegaron a todas partes del mundo predicando la venida de Jesús. Ahora, nosotros tenemos la tecnología, tenemos iglesias, tenemos libros, tenemos revistas, pero ni siquiera hemos llegado al vecino. O sea, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida espiritual, hacer un cambio y ser una campana que anuncie que Jesús viene pronto. Ahora es la oportunidad, han muerto más de 50,000 personas, en el mundo han muerto millones de personas por el COVID y Satanás logró que esas personas no escucharan el mensaje adventista. Pero nosotros podemos lograr el mensaje adventista de predicarlo si mostramos el interés debido. Cuenta lo que Dios ha hecho por ti, cuenta tus bendiciones, cuenta las promesas y tú vas a poder realmente ser una persona que no estés esperando la venida de Jesús sentada, aburrida. Puedes tú lograr realmente que Jesús venga y nos lleve al cielo porque las señales de su venida lo vemos y lo experimentamos cada día. Que Dios nos ayude y nos vemos el próximo año.